con la única razón de recibir la palabra de Dios en nuestro corazón, para que ella nos escudriñe, para que ella nos hable, para que ella nos guíe y sea realmente esa lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La verdad es que por la misericordia de Dios estamos hoy aquí reunidos y las maravillas del Señor son grandes, ¿verdad? El Salmo 139 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El Señor conoce todo de nosotros. Al Señor nosotros no lo podemos engañar. Él conoce nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Nosotros podemos engañar a cualquiera, pero no podemos engañar a aquel que nos formó. Porque también ese mismo Salmo nos dice en el versículo 13: Tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Aquel que nos creó conoce todo de nosotros y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Si hoy nos ha traído a este lugar, es para bendecirnos. No tiene otro objetivo. No es venir con una rutina o porque venimos y ya estamos aquí, no. Él quiere bendecirnos. Él quiere darnos de su palabra, porque su palabra es vida y vida en abundancia. Porque aquella persona en la cual no mora la palabra de Dios en su vida simplemente está muerta. Está muerta espiritualmente. Tengan todos buenos días. Vamos a dar inicio hoy domingo, a una reunión un poco diferente. Hoy no están los hermanos de la alabanza aquí al frente. Pondremos las alabanzas aquí, ¿verdad? Para que todos nos regocijemos alabando al Señor. Y después escucharemos una prédica de parte del hermano Luis Peralta, que es el pastor de la iglesia de Honduras, ¿verdad? La cual sabemos que en estos momentos que estamos pasando tanto de enfermedad por la pandemia y por las circunstancias que estamos viviendo algunos también, consideramos que es muy importante para nuestra alma. Pero antes de empezar, pongámonos de pie, vamos a dar gracias al Señor. Padre Santo, amado Señor, te damos gracias en esta mañana porque podemos estar aquí reunidos, Señor. Padre, tú conoces a tu pueblo y tú quieres alimentar a tu pueblo, Señor. Padre, sabes que nuestra alma está sedienta de ti, Señor. Está sedienta de tu palabra, Señor. Y por eso estamos aquí, Señor. Si estamos aquí es porque tú nos has traído a este lugar para alimentarnos con tu palabra, Señor. Bendice, Señor, la reunión de hoy, Señor, y que tu Santo Espíritu sea el que tome el control, Señor, de todo lo que hoy hagamos, Señor. Que este día de reposo, Señor, en el cual tú lo preparaste para que nos reuniéramos, Señor, sea de bendición para cada alma, Señor. Que tanto los pequeños como los más grandes, Señor, podamos salir, Señor, oh bendito Dios, bendecidos por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor, y tú tienes el control de todas las cosas, Señor. No hay nada, Señor, no hay nada con despropósito, Señor, sino que tú tienes propósito en cada cosa que haces, Señor. Cuando tú, Señor, mueves una pieza o haces algo, Señor, tú tienes el control de todo, Señor. A veces nosotros no entendemos, Señor, pero lo que tenemos que hacer es confiar en ti, Señor, porque nuestra mente es limitada, Señor. Y tu mente es sin límites, Señor. Y tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios que cuida de nosotros, porque eres un Dios porque tú, Jesús, estás a la diestra del Padre, intercediendo por todos y cada uno de nosotros, Señor.
Gracias te damos, Señor, porque no terminó en la cruz, Señor, tu obra, sino que ahí empezó, Señor, la obra en cada uno de nosotros, Señor. Y tú la vas perfeccionando día a día, Señor. Y estás a la diestra del Padre, Señor, intercediendo por todos nosotros. Gracias te damos, Señor, por todas tus maravillas, Señor. Gracias te damos por todas tus bondades, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu misericordia, Señor, se ha renovado para nosotros esta mañana, Señor. Y hoy podemos estar con vida para alabarte, para bendecirte y para glorificarte, Señor. Solo tú eres bueno, Señor, en gran manera, Señor. Hasta que se ponga el sol.
tu aliento, tu espíritu de salvación. Cristo, tú eres mi roca, no me alejaré de ti. Oveja yo soy de tu prado, tú eres el pastor para mí. Gracias porque estás conmigo, eres mi mejor amigo. Gracias, eres mi esperanza, digno de alabanza. Eres eso y mucho más. Eres mi esperanza, digno de alabanza. Eres eso y mucho más. Eres mi esperanza, digno de alabanza. Eres eso y mucho más. Eres eso y mucho más. Eres eso y mucho más. Y mucho Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor. Contaré todas tus maravillas, todas tus maravillas. Te alabaré, Señor. Aleluya, Señor, te alabamos. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor. Contaré todas tus maravillas, todas tus maravillas. Te alabaré, Señor. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, oh Altísimo. Te alabaré, Señor. Me alegraré en ti y me regocijaré, y me regocijaré. Te alabaré, Señor. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, oh Altísimo. Te alabaré, Señor.
su hijo, Él me llamó a ser su hijo, Él me selló con el espíritu de amor. Cielos y nubes y rayos de sol, hoy veo brillar porque Cristo vive en mí. Yo sé que Cristo está aquí y que vive hoy, habita en mi corazón. Nunca más estaré solo porque prometió no dejarme jamás. Montes y valles en su bello esplendor me hacen pensar en que todo lo creo. Yo sé que Cristo está aquí y que vive, habita en mi corazón. Nunca más estaré solo porque prometió no dejarme jamás. Aves y flores en la primavera son obras ante Dios a quien yo sirvo. Yo sé que Cristo está aquí y que vive.
Llénanos, Señor, necesitamos más y más de ti, Señor. Y sabemos, Señor, que tú eres bondadoso, Señor. Sabemos que ya nos diste a tu amado Hijo, Señor, lo más precioso, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des de tu Espíritu, Señor, para poder caminar como tú quieres, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Tomemos asiento, hermanos, y dispongamos nuestro corazón a escuchar la palabra que se nos presentará en estos momentos. Tomémosla para cada uno de nosotros. Me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios. El día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que he titulado Jesús, nuestro refugio. Jesús, nuestro refugio. Y quiero introducir esta enseñanza diciendo que a medida que avanzaba la ocupación alemana en los países de Europa en la Segunda Guerra Mundial, los judíos se vieron obligados a huir a aquellos países que aún no estaban ocupados por los alemanes, ya que eran más seguros para ellos, a causa de la persecución que Adolfo Hitler y los nazis habían iniciado contra ellos con el fin de exterminarlos. En su libro Huyendo del Holocausto, judíos evadidos del nazismo a través del Pirineo de Lleida, el doctor en historia de la Universidad de Lleida en España, Joseph Calvet, escribe que mientras los judíos eran perseguidos en los diferentes países ocupados por los alemanes en Europa, entre 4,000 y 5,000 de ellos consiguieron huir del nazismo, de los campos de concentración y del exterminio a España a través de las montañas de los Pirineos de Lleida en catalán o a través de los Pirineos de Lérida que son una zona montañosa que están en la frontera de Francia con España en la región de Cataluña. Se dice que centenares de personas llegaron a esta provincia de España de Lérida entre 1939 y 1944 para posteriormente dirigirse a América, a países como Canadá, Estados Unidos y Venezuela, entre otros, o a lo que en aquel entonces era el protectorado británico de Palestina, huyendo por su vida. De modo que esta provincia de Lérida, como ya vimos, ubicada en la frontera de Francia con España, llegó a ser una zona de refugio. Llegó a ser una tierra de refugio en donde los vecinos de los valles y las montañas de los Pirineos sirvieron de guías para estos judíos que venían huyendo con sus familias, pero también muchos de ellos abrieron las puertas de sus ciudades o aldeas allí en los Pirineos y aún de sus casas. ¿Para qué? Para poder hospedarlos como un gran acto de solidaridad. En la Biblia podemos leer también de ciudades donde ciertas personas judías podían huir y de esta manera salvar también sus vidas. Estas ciudades son conocidas en la Biblia como ciudades de refugio. En el diccionario bíblico de Nelson encontramos que en Israel todo homicidio, incluso el involuntario, era castigado. Y cuando había un homicidio, esto provocaba que el vengador de la muerte del familiar persiguiera al que había cometido el homicidio con el fin de darle muerte. Es más, ese pariente más cercano, llamado el vengador de la sangre, estaba obligado a dar muerte. Si es que, como vimos aquí en la foto, lograba darle alcance antes de que pudiera llegar el homicida a la ciudad de refugio. Y si lo hacía, aunque fuera un homicidio involuntario, el vengador de la sangre quedaba
libre de culpa, siempre y cuando fuera afuera de las ciudades de refugio. Dentro de las ciudades de refugio, el vengador de la muerte no podía hacer nada contra el homicidio de su familiar. Estas ciudades de refugio eran ciudades que Dios mismo destinó para la nación de Israel. Y eran ciudades, 6 ciudades de los levitas, en donde se le permitía vivir al homicida que de manera accidental había dado muerte a alguien, y vivir seguro de que nada le pasaría mientras habitase en la ciudad de refugio que escogió para vivir, la cual, por cierto, nunca debía de abandonar, ya que si lo hacía podía caer en manos de algún familiar o del vengador de la sangre del muerto. Yo quiero decirles que en ese entonces en Israel no había forma de librarse de la muerte si la persona era inocente, sino a través de huir a una de estas ciudades de refugio. Y estas ciudades eran 3 a cada lado del Jordán, y eran Cades en Galilea, en el monte de Neftalí, eran Siquem en el monte de Efraín, eran Hebrón en el monte de Judá, era Besar en el desierto y en la meseta para los rubenitas, era Ramot de Galaad en Gad para los gaditas, y era Golán en Basán para los de Manasés. Y en la Biblia podemos leer acerca de estas ciudades de refugio en el libro de Números, capítulo 35, en el verso 9 en adelante, donde dice así, y esto es importante: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis a los levitas aquí, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis al este del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, ojo, y para el extranjero y el que mora entre ellos, para que huya ya cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Sin intención. ¿Por qué razón? Porque si la persona con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Es decir, si lo hace voluntariamente, con premeditación, alevosía y ventaja, homicida es, en este caso el homicida morirá. Ahora veamos, si con piedra en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, dice, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, el homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó y echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, ¿qué dice acá? O por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de la ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá
a la tierra de su posesión. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 19, encontramos también un poco más de información acerca de estas ciudades de refugio. Deuteronomio capítulo 19, verso 1 al 6 dice: cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te dará para que la poseas, y arreglarás los caminos. Fíjese bien, arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá: aquel que hiriere a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Y ponen un ejemplo, dice: como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano en golpe con el hacha para cortar algún leño, soltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Y en el verso 10 podemos leer, el verso 10 dice: para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ese era el propósito de las ciudades de refugio: para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Ya vimos que el homicida que hubiese cometido un acto de homicidio involuntario tenía que refugiarse en una de estas 6 ciudades indicadas por Dios. Y es importante hacer notar que ninguna otra ciudad fuera de estas 6 ciudades serviría para que esta persona pudiera huir de la ira del vengador de sangre de la familia. Y también es necesario hacer notar que la persona que había cometido el homicidio siendo inocente debía huir de manera inmediata, debía huir sin perder el tiempo si realmente deseaba salvar su vida. ¿Por qué? Porque su vida estaba en grave peligro de muerte. Y bueno, el que pudiese salvar su vida dependía de la rapidez con que la persona tomara la decisión de ir a la ciudad de refugio más cercana y llegase hasta allá. De lo que hemos leído en el libro de Números y Deuteronomios, yo quiero enumerar algunas características o varias características de estas ciudades de refugio, porque después quiero hacer una comparación, o con el propósito de hacer una comparación de estas ciudades de refugio con nuestro refugio, Jesucristo. Y estas ciudades de refugio debían tener las siguientes características. La primera es que, como decíamos, habían muchas ciudades en Israel, quizás más grandes y más importantes que las ciudades que Dios escogió como ciudades de refugio. Pero yo quiero decirles que ninguna de estas ciudades de refugio podían dar protección al homicida que huyese a ella siendo inocente, sino solamente, ojo, estas 6 ciudades de refugio. 2. Estas ciudades de refugio fueron designadas por Dios. Ya leíamos allá en Números capítulo 35, verso 9, donde está escrito: habló Jehová a Moisés diciendo. Y en tercer lugar, las ciudades de refugio, es más, estoy seguro de ello, fueron un acto de gracia de parte de Dios para aquellos homicidas inocentes. Una cuarta característica de estas ciudades de refugio es que estaban ubicadas estratégicamente en toda la región donde el pueblo de Israel habitaba. ¿Y por qué estaban ubicadas estratégicamente? Para que ninguna de ellas se encontrara demasiado lejos de cualquier persona que cometiese un homicidio involuntario.
Se dice que ninguna parte de Palestina estaba a más de 50 kilómetros de distancia de estas ciudades de refugio, distancia, por cierto, que se podía recorrer fácilmente en un día. En quinto lugar, los caminos para llegar a estas ciudades debían de ser accesibles, es decir, estar siempre en buenas condiciones, por lo que eran reparados constantemente por personas que estaban asignadas por los levitas para este trabajo. Es más, el camino debía de ser de 30 codos de ancho y cada río que hubiese en ese camino debía tener un puente siempre en buen estado. En sexto lugar, los levitas eran los encargados de colocar señales en el camino hacia la ciudad de refugio. ¿Con qué propósito? Para indicar la dirección correcta o cuál era el camino correcto hacia ellas. Y especialmente en las encrucijadas debía de haber un rótulo que decía refugio, señalando el camino hacia estas ciudades, ya que no debía de haber motivo alguno para que una persona muriese al equivocarse de camino hacia la ciudad y el vengador de la muerte de su familiar lo alcanzase y lo matase. Es más, en algunas fuentes se dice que habían 2 estudiantes de la ley, eran designados para acompañar al homicida que venía hacia la ciudad donde refugio. ¿Para qué? Para pacificar, si fuese posible, al vengador en caso de que éste lograra dar alcance al fugitivo. Otra característica es que algunas de estas ciudades, como ya leímos, se ubicaban en los montes. ¿Para qué? Para ser más visibles. Una característica que me encanta es que las puertas de estas ciudades nunca se cerraban, ni de día ni de noche, nunca se cerraban, siempre estaban abiertas. Y otra de las características es que el homicida tenía derecho a entrar en estas ciudades. Es decir, nadie podía prohibírselo. Nadie. Otra característica es que aunque estas 6 ciudades de refugio establecidas por Dios como un medio de gracia para el inocente, brindaban protección al homicida inocente, estas ciudades no eran de utilidad para él, a menos que la persona pudiera llegar a tiempo antes de que lo alcanzara el vengador de la muerte. Otra característica es que el homicida debía de permanecer dentro de las ciudades de refugio. Si salía de los límites de esta ciudad, corría el riesgo de que algún familiar o el vengador de la muerte estuviera esperando para matarlo. Algo que se menciona como característica de estas ciudades es que el homicida nunca podía cambiar de ubicación de la ciudad de refugio. Es decir, a la ciudad de refugio que huyó porque era la más cerca, en esa tenía que quedarse hasta que muriera el sumo sacerdote, donde entonces él era liberado para volver a su casa y volver a su familia. Y me encanta que los extranjeros que vivían en medio de los israelitas, aun cuando no eran israelitas, podían beneficiarse de estas ciudades de refugio. ¿Y por qué me gusta esta? Porque dentro de los extranjeros estamos ¿quiénes? Nosotros, los gentiles. Y aquí vemos cómo Dios en su justicia ordena que estas ciudades fueran un refugio seguro para los inocentes. Ordena que estas ciudades, o sea, Dios en su justicia ordena que estas ciudades fuesen refugio seguro para los inocentes, para que pudiesen huir de la muerte. Sin embargo, oiga bien, Dios en su amor, ha establecido un refugio seguro. Un refugio seguro no para los inocentes, sino ¿para quién? Para los pecadores culpables, para que pudiésemos huir de una muerte segura, de la muerte eterna. Y este refugio
es uno solo. ¿Cómo se llama? Jesús, Jesucristo. Y es que, amados y amadas, para muchos estas ciudades de refugio son una figura o una imagen de Jesucristo y de la gracia de Dios para todo pecador que acude a Él con corazón contrito y humillado. ¿Por qué razón? Porque la paga del pecado es muerte. Es muerte espiritual y es muerte eterna. En el Salmo 91:2, para los que les gusta anotar, Salmo 91, verso 2, leemos en una versión de la Biblia: declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Aquí podemos ver esta similitud en las ciudades de refugio y en Jesucristo. De igual manera, en el libro del profeta Isaías, para los que les gusta notar, en el capítulo 25, en el verso 4, en una versión de la Biblia leemos: oh Señor, tú eres una torre de refugio para los pobres, una torre de refugio para los necesitados en su angustia, un refugio de la tempestad y amparo del calor. Repito: oh Señor, tú eres una torre de refugio para los pobres, una torre de refugio para los necesitados en su angustia. Eres refugio de la tempestad y amparo del calor. ¿Y cómo sabemos que aquí en Isaías capítulo 25 verso 4 se habla del Señor Jesucristo como una torre de refugio, como un refugio? Bueno, porque en el verso 3, que es el contexto, en el verso inmediato, el verso 3, el escritor inspirado se refiere al tiempo cuando Jesucristo, el Mesías, venga a reinar sobre las naciones en su segunda venida, las cuales, se nos dice en el verso 3, le glorificarán y le temerán. Yo creo que a estas ciudades de refugio, como figura de Cristo, parece referirse el apóstol Pablo cuando allá en su epístola o su carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 9, habla de ser hallados en Él o ser encontrados en Cristo. Y digo esto porque aquí el apóstol está hablando al ser hallado en Él o ser encontrado en Cristo como el elemento en que vive y se mueve el apóstol. Cristo, el elemento en que vive y se mueve el apóstol, como si fuera un pez en el agua, para poner un ejemplo. Hasta el punto que no se puede hallar a Pablo en ningún otro lugar si no es en Cristo en el sentido espiritual. Lo vemos escribiendo en Cristo, con Cristo. Siempre está hablando de estar inmerso en Cristo, rodeado de Cristo, como si estuviese dentro de una ciudad de refugio, rodeado y protegido por sus límites. También creo que el escritor inspirado de Hebreos pareciera referirse a Cristo como nuestro refugio, al igual que las ciudades de refugio, allá en el libro de los Hebreos, capítulo 6, verso 18, cuando habla de los que hemos acudido para asirnos de la esperanza, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza, y esta esperanza es Cristo mismo. O también, como lo traducen otras versiones de la Biblia, los que hemos buscado refugio. Dice: los que hemos buscado refugio, nos refugiamos en la esperanza que está delante de nosotros, o bien los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar confiados, aferrándonos de la esperanza que está delante de nosotros. Y es que el verbo acudir aquí, en el griego, es el verbo katafeugo, que significa yendo en busca de refugio, o huir en busca de refugio. Es más, en la versión de la Biblia conocida como la Septuaginta, se utiliza este verbo en griego, acudir, para aludir a las ciudades de refugio que Dios había provisto para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento.
Hablando acerca de esta similitud entre las ciudades de refugio y Cristo como nuestro refugio, Thomas Westrup entendió esta verdad, que por cierto le inspiró a escribir un himno titulado Refugio de este pecador, refiriéndose a Jesús. Himno que en sus 2 primeras estrofas dice: refugio de este pecador, iré, Jesús, a ti. En las riquezas de tu amor, acuérdate de mí. Confieso que culpable soy, confieso que soy vil. Por ti, empero, salvo soy, seguro en tu redil. Amados, hay algo que tenemos que entender. Y esta es: ¿cuál es nuestra condición antes de venir a Jesús con un corazón arrepentido, confiando en Él como nuestro único y suficiente Salvador? Y esta condición espiritual, obviamente, es que como pecadores no solo estamos destituidos de la gloria de Dios, como pecadores estamos muertos espiritualmente. Y estamos en un grave peligro de que si morimos en este estado o en esta condición de muerte espiritual, entonces vamos a ser condenados a una muerte eterna en un lugar de tormento, quieras llamarle infierno o lago que está hirviendo con fuego y azufre. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros, se nos dice en la palabra de Dios a través del profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y podemos ver aquí cómo Jesucristo se presenta a nosotros como esa ciudad de refugio a quien todos los pecadores podemos correr para ser salvos y huir así del enemigo que vino a matarnos y a destruirnos, que es Satanás, pero también huir de la ira justa de Dios. ¿Por qué razón? Porque Cristo, al igual que las ciudades de refugio, es nuestra única fuente de vida. Así como antes habían muchas ciudades, pero solo habían 6 ciudades de refugio a donde los homicidas inocentes podían huir, así hoy hay muchas religiones. Se dicen que hay 3,000 y tantas religiones en todo el mundo, pero solamente en Jesús encontramos refugio y salvación. Al igual que en las ciudades de refugio, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, fue designado por Dios desde antes de la fundación del mundo, como se nos dice allá en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 20, y como bien lo traduce la Biblia de las Américas, porque Él, hablando de Jesús, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Porque Él estaba preparado, ¿por quién? Por Dios, desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Y aquí vemos claramente que así como las ciudades de refugio fueron designadas por Dios, Jesucristo, como nuestro refugio y nuestro Salvador, fue designado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Así como las ciudades de refugio fueron dadas por Dios por su gracia, como un medio de gracia. Yo quiero decirles que fue por su gracia que Dios envió a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Al igual que las ciudades de refugio, Jesucristo es el único lugar. Yo quiero que esto nos quede muy claro. Es el único lugar en donde todo pecador que se reconoce perdido debe huir. Debe huir de inmediato, por cierto. Debe huir de inmediato, como lo hacía el homicida inocente, que debía huir de inmediato, porque su vida corría peligro. Y no solo debe de huir de inmediato, debe de huir sin perder el tiempo.
¿Por qué razón? Porque yo considero que toda persona que se considera a sí misma como un pecador, como una pecadora, que necesita del perdón de Dios, no debería de perder tiempo. No debería de darse el lujo de esperar a mañana como muchos hacen, Yo recuerdo cuando yo era niño. Mi abuelo trabajaba en una oficina, era el gobernador de ese lugar y tenía un secretario. Y el secretario tenía un lápiz de colores, mitad rojo y mitad azul. Yo no sé si ustedes lo han visto. Y lo ocupaba porque señalizaba en las escrituras o los documentos públicos con rojo y azul. Y ese lápiz me encantaba. Y todos los días yo llegaba donde mi abuelo a dos cosas. Claro, su oficina estaba junto a mi casa. Vivíamos en una ciudad pequeña, era también seguro desplazarse, un niño de 6 años, 6, 7 años, ¿verdad? Y llegaba a pedirle 10 centavos para tomarme un fresco enfrente en el parque, pero también para decirle a don Toño, como se llamaba su secretario, ¿y el lápiz? ¿Por qué razón? Porque él un día había prometido regalarme ese lápiz. Entonces todos los días llegaba donde mi abuelito, me daba los 10 centavos y me iba al escritorio de don Toño y le decía, ¿y el lápiz? Y él me contestaba con una sola palabra: mañana. Y al día siguiente yo llegaba y él me decía mañana, igual, mañana. ¿Y saben qué? El mañana nunca llegaba, nunca me dio lápiz. Y a mí me da temor que muchos pecadores que están conscientes de su condición espiritual, de que están muertos espiritualmente, estén esperando como yo esperaba por el lápiz hasta mañana. Y mañana esperen hasta mañana. Y mañana esperen hasta mañana. Y ese mañana nunca llegue y la salvación nunca llegue. No porque Dios no quiera salvarlos, sino porque ellos realmente no están viniendo al refugio. Recuerden que la ciudad de refugio proveía protección al homicida inocente siempre y cuando éste fuera y se refugiase en esa ciudad. De nada le servía al homicida inocente saber que existían las ciudades de refugio, saber cuál era la ciudad de refugio más cercana, si no tomaba la decisión de huir de inmediato sin perder tiempo a la ciudad de refugio. Porque la ciudad de refugio, aunque estuviera muy cerca de él, no le era de utilidad, como decíamos, sino estaba dentro de ella, igual con el pecador. O sea, Dios ha provisto desde antes de la fundación del mundo un Salvador, que es Cristo el Señor, y Él está ahí. Pero no nos va a servir de nada si nosotros no venimos a Él de inmediato y estamos en Él. Al igual que las ciudades de refugio, Jesús siempre está a nuestro alcance. Siempre está a nuestro alcance. ¿Por qué razón? Porque está accesible, porque como Salvador está accesible y está cercano en todo momento y en todo lugar a todos los pecadores que le buscan, que vienen a Él, necesitados de ser perdonados. El día del juicio, créame, nadie va a poder decirle a Dios: Señor, yo no fui salvo, porque cuando vine a Cristo, Él me cerró las puertas. Cuando vine a Cristo como mi Salvador, Él no me quiso recibir y no me quiso perdonar. Porque no es cierto. Porque al igual que las ciudades de refugio, Él siempre está a nuestro alcance. Él siempre está ahí, accesible y cercano en todo momento y en todo lugar a todos los pecadores necesitados que le buscan para ser perdonados. Por tanto, al igual que las ciudades de refugio, a Cristo y solo a Cristo debe correr apresuradamente el pecador para huir de la muerte espiritual y de la muerte eterna. Porque como decíamos,
el sacrificio de Cristo en la cruz y el que Él haya resucitado al tercer día para nuestra justificación, no será de utilidad al pecador, a menos que venga a Cristo con un corazón contrito y humillado. A menos que venga Cristo, que no solamente está siempre a nuestro alcance, sino que siempre tiene sus brazos abiertos y está dispuesto a recibir a todos los pecadores. Oiga, ¿cómo sabe usted, predicador, que Él está dispuesto a recibir a todos los pecadores? ¿Cómo sabe usted que Él está dispuesto a recibirme a mí? Pensará alguien. Oiga, usted no sabe cuán grandes y cuán graves han sido mis pecados que he cometido contra Dios y mi prójimo. ¿Cómo sabe usted que Él está dispuesto a recibirme a mí? Porque está dispuesto a recibir a todos los pecadores. Bueno, porque Él mismo lo prometió. ¿No fue Jesús quien dijo, ninguno de los que a mí viene, qué? Exactamente, Él dijo, ninguno de los que a mí viene, le echo fuera. Si tú quieres saber dónde está eso en la Biblia, anótalo, Juan 6:37. Ninguno de los que a mí viene, le echo fuera. Y es por ello, como decíamos, que también, así como los extranjeros tenían acceso y nadie podía prohibírselos a la ciudad de refugio para hallar vida, también nosotros, los extranjeros, los gentiles, podemos venir a Jesús a buscar refugio como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué razón? Porque para Jesús no hay diferencia entre griego o gentil. Él es el Salvador de todos. ¿Sí o no? Otra de las cosas que podemos ver en las ciudades de refugio y en Jesús es que así como el camino para las ciudades de refugio estaba siempre accesible y bien señalizado, el camino para Cristo está accesible. O sea, no hay nada que pueda impedir a una persona que reconoce o se reconoce a sí misma como pecador, como pecadora, venir a Jesús, que él mismo o ella misma, y lo repito, y ojalá te lo grabes, no hay nada que impida a una persona que se reconoce pecador o pecadora, necesitados de ese perdón que podemos encontrar o que puede encontrar en Jesucristo, solo la persona misma. Oiga bien, solo la persona misma. La persona misma que pospone para mañana su salvación, y para mañana, y para el día siguiente, y para el día siguiente. Y llega un día la muerte y se encontró en sus pecados. Sí, muere en una vida de práctica de pecado. No saben cuánta tristeza me da a mí. Y yo estoy seguro que también le da a Dios el ver que personas que ya se han reconocido culpables, por la razón que sea, porque no quieren morir a ellos mismos o a ellas mismas, porque no quieren morir al mundo, las cosas del mundo, porque no quieren abandonar sus pecados, cuando muchas veces se han ido ya reformando y dejando pecados a través de escuchar la palabra y leer la Biblia, pero están abrazando un solo pecado que no quieren dejar. ¿Cuántas personas por no solo abrazar un pecado que no quieren dejar? ¿Por qué? Porque disfrutan o están disfrutando del deleite temporal de ese pecado, pero también porque tienen un ídolo en su corazón, sean ellos mismos o ellas mismas. Y cuando digo ídolo, es aquello que se está amando más que a Dios, o que se ha puesto en el lugar que solo Dios debe ocupar, el primer lugar en la vida de esa persona. Me da tristeza, y creo que Dios también, ver que estas personas, por estas razones, no quieren venir a Jesús, porque no están dispuestos a morir a ellos mismos, a renunciar al mundo y las cosas del mundo, porque no están dispuestos a renunciar a ese pecado o a esos pecados que han venido practicando, porque se deleitan en ellos. O sea, porque no quieren renunciar a ese ídolo que tienen, que están amando más que a Jesús, más que a Dios, y que han puesto en el lugar de su corazón que solo Dios debe ocupar. Por eso decíamos que lo único que puede impedir a la persona venir al refugio, que es Jesús, para ser salvo, es la persona misma, y las cosas que la misma persona está poniendo como obstáculo.
Por eso es que me atrevo a decir que Dios no rechaza a nadie. Jesús como Salvador y Dios no rechaza a nadie para salvación. Son las personas las que se excluyen a ellas mismas. ¿Por qué? Porque van poniendo obstáculos delante de ellos mismos para no venir al Salvador. Obstáculos que ellos ponen y no quieren quitar, como es cualquiera de las cosas que ya he mencionado. Mire, cuando las personas son condenadas, no es porque Dios quiso que fueran condenadas, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y como ese verso puedo mencionarte muchos. De tal manera amó Dios a quien, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todos los de este mundo, ojo, que crean en Él, sean salvos. ¿Sí o no? El problema de estas personas es que ellos mismos, conociendo su condición, conociendo el camino al Salvador, y sabiendo que el camino hacia ese Salvador está despejado, ellos o ellas pusieron obstáculos y no quisieron venir. Y no quisieron venir. Y es que, amados y amadas, yo quiero que hoy nos quede claro que así como para las ciudades de refugio el camino debía de estar siempre reparado, siempre accesible, para que todo el homicida inocente pudiera llegar allá. Y así como también el camino estaba bien señalizado, el camino a Cristo no solo está accesible, sino que está bien señalizado. Yo quiero preguntarles, ¿cómo Dios ha señalizado el camino hacia Cristo para que todo pecador no se pierda y no se vaya para otro lado? A ver, ¿cómo Dios nos ha señalizado ese camino? En las ciudades de refugio, los levitas señalizaban los caminos. Ahora Dios es el que ha señalizado el camino. ¡Qué gran amor de Dios! ¡Cuánta misericordia de Dios! Que Él mismo se ha encargado de señalizar el camino a todo pecador para que no se pierda y agarre otro camino que lo lleve lejos de Jesús. ¿Y cómo Dios ha señalizado ese camino? ¿Quién me quiere decir? Una, Él es el camino. Dos, Cristo es el camino. Y dos, a través de su palabra. Oye, ¿sabías tú que desde Génesis hasta Apocalipsis se nos habla de Jesús? ¿Sabías que toda la Biblia no hace otra cosa más que hablarnos de Jesús y señalarnos a Jesús como el camino, el único camino al Padre, el único camino al cielo? Toda la Biblia, especialmente los evangelios, pero toda la Biblia no hace otra cosa que señalarnos a Jesús como el camino, el único camino a Dios. El único camino por el cual los pecadores podemos volver a un Dios santo, 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 que nos está esperando con los brazos abiertos para perdonarnos. Por tanto, no hay excusa, no hay excusa. Yo quiero decirles que Dios es claro, y un ejemplo de ello es Hechos 4:12, en donde podemos leer: y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Entre uno de tantos textos que nos señalan el camino. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Yo quiero garantizarles a ustedes, con la autoridad que me da la palabra de Dios, que así como se le garantizaba al homicida inocente que si lograba llegar a la ciudad de refugio sin que el vengador de la sangre del familiar lo alcanzara y le diera muerte, y esta persona permanecía en la ciudad, sería salvo de la muerte, viviría. Así también cualquier pecador que viene a Jesucristo y se refugia en Él como su único y suficiente Salvador, con un corazón contrito y humillado y con fe en Él,
esa persona va a ser salva de la muerte eterna y de la condenación eterna. Pero eso sí, así como el homicida, cuando llegaba a la ciudad de refugio, tenía que confesar sus hechos, es decir, lo que había hecho, tal y como había sucedido, y reconocer su culpabilidad, aunque hubiera cometido el homicidio de manera involuntaria. Así también los pecadores que vienen a Jesús como su refugio para salvación deben venir reconociendo, confesando sus hechos. Deben venir confesando sus hechos y reconociendo su culpabilidad. Eso es vital. ¿Sí queda claro? Y quiero decirles también que así como las ciudades de refugio proveían protección solo estando dentro de ellas, también Jesús provee protección a aquellos que están en Él, en Cristo. En Cristo. En Cristo. Ahora bien, esto es Jesús, nuestro refugio como pecadores. Pero quizás se pregunten, oiga, para el cristiano, ¿habrá alguna protección en Jesús? ¿Encontraremos algún tipo de refugio en Jesús? Claro que sí. Yo quiero decirles que Jesús no solamente es el Salvador. Y quiero decir a los cristianos que Jesús no solamente es nuestro Salvador, y gracias a Dios por ello, sino que quiero decirles que Jesús también puede ser nuestra fuente de refugio, nuestra fuente de refugio en múltiples circunstancias. Y que así como venimos a Él un día, reconociendo quiénes éramos pecadores y reconociendo nuestros pecados y contra quién habíamos pecado, contra Dios y nuestro prójimo, y por qué habíamos pecado, por egoístas, porque no había otra razón, por egoístas, por ingratos, por rebeldes. Así también podemos venir a Jesucristo, ya siendo perdonados, en cualquier lugar, en cualquier momento o circunstancia, y creer, así como creímos en que fuimos perdonados por Dios, por lo que Jesucristo hizo al morir en nuestro lugar, también creer que Jesucristo va a ser un refugio seguro para nosotros como cristianos en ese momento y en esa circunstancia. Yo quiero leerles lo que alguien escribió. Dice, y para ver cuán adecuado es Jesucristo para satisfacer todas nuestras necesidades, considérese el nombre de las 6 ciudades de refugio. La primera, Cades. ¿Qué significa Cades? Justicia. Y aquí vemos a Jesús como el refugio a todo pecador. Y no es de extrañar que Cades signifique justicia como la primera ciudad. ¿Por qué? Porque esta es la primera necesidad que todos tenemos. Es la primera necesidad que todos tenemos. Ser justificados para con Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿No es eso lo que Dios nos dice a través de el apóstol Pablo en Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cades, justicia. Jesús como refugio de todo pecador para ser salvo. Por cuanto esta es nuestra primera necesidad. Y es que cuando venimos a Jesús confiando en Él como nuestro Salvador, Dios perdona nuestros pecados y somos justificados a través de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Y qué quiere decir que somos justificados? Quiere decir somos declarados inocentes, somos declarados absueltos de toda culpa. Siquem significa hombro. Y aquí podemos ver a Jesús
como refugio para los trabajados y cargados. Aquí podemos ver a Jesús como refugio para los fatigados. Y esto nos sugiere que Cristo, además de ser Salvador, es un lugar de reposo. Un amigo en quien podemos echar nuestras cargas. Alguien preguntará, ¿podrá Él sostenerme? Y la respuesta es sí. Así como Él te salvó, por su gracia, también te sostendrá por su gracia. Y es que, amados, seamos sinceros, si nuestra primer necesidad es Jesús como nuestra justicia, la segunda necesidad, una vez que hemos sido salvos, es Jesús como refugio de los trabajados y cargados, como refugio de los fatigados. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas a nuestro alrededor que nos llevan continuamente a ese estado de fatiga, que nos llevan a estar cargados, abrumados. Y qué mejor que Jesucristo, nuestro refugio de fatigados y cargados y cansados, para poder correr a Él. Tercer ciudad, decíamos, Hebrón, significa comunión. Y aquí podemos ver a Jesús como refugio para los desamparados. Jesús como refugio para los desamparados. ¿De qué manera? Porque a través del perdón que obtenemos de Dios, a través de Jesucristo, es que podemos venir a Dios una y otra vez, las veces que querramos. Y venir a Dios no como quien viene a presentarse ante un juez, sino venir a Dios como quien viene a presentarse ante su Padre. Y de esta forma podemos tener la seguridad, los cristianos, de que nunca estaremos como solos. Podemos tener la seguridad de que nunca estaremos desamparados. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar, y donde estemos y en la circunstancia que estemos, siempre podemos recurrir al Padre con la confianza que tendremos acceso a Él, y Él nos va a recibir por lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Qué no se nos dice en la Biblia, allá en los evangelios, que cuando Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, sí o no? ¿Y qué significa eso? Significa que ya no necesitamos un sacerdote, que ya no necesitamos un mediador hombre para poder venir a presentarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la muerte de Cristo, todos los que hemos sido beneficiados con la muerte de Cristo, todos los que hemos sido perdonados por Dios a través de lo que Cristo hizo por nosotros al morir y resucitar al tercer día, tenemos ahora acceso al Padre de manera directa, de modo que nunca vamos a estar solos. No solo somos perdonados, justificados, no solamente podemos venir a Él para obtener fuerzas cuando estamos cansados, cuando estamos atribulados, sino también podemos venir a Él cuando nos sentimos solos. Y no solo cuando nos sentimos solos, seamos sinceros, cuando el mundo nos da la espalda. ¿Por qué? Porque andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y a ver, yo pregunto, ¿qué comunión tiene el cristiano con el mundo? Ninguna, seamos sinceros. El verdadero cristiano no tiene ninguna comunión con el mundo. El verdadero cristiano ha muerto al mundo y el mundo ha muerto para él. ¿Qué no decía así el apóstol Pablo? Un verdadero cristiano. Entonces, cuando nos sintamos solos o realmente estemos solos, porque todos nos han dado la espalda, porque el mundo nos ha dado la espalda, porque nos convertimos a Dios, Jesucristo se convierte en el refugio de los desamparados, porque a través de Él podemos venir al Padre. Pero no solo se convierte en el refugio de los desamparados, porque a través de Él podemos venir al Padre, sino porque Él ahora nos hace miembros de su familia, de la familia de la fe. Y ahora podemos conocer a otras personas, hombres y mujeres, que también han sido perdonados, salvados por Dios, por la fe que es en Jesucristo, por su gracia, y podemos hacer amistad con ellos. Y nos damos cuenta de que en ellos hay más que un amigo, hay un hermano, y que podemos contar con ellos en las buenas
y en las malas. Amén. Cuarta ciudad, Becer. ¿Qué significa Becer? Fortaleza. Fortaleza. Fortaleza sugiriendo protección. ¿A dónde acudir? Cuando nos sentimos que Satanás nos ha pedido para zarandearnos como a trigo. Si usted es un cristiano verdadero, si usted es una cristiana verdadera, sabrá de lo que estoy hablando. Hay momentos en nuestras vidas, y no porque hayamos cometido algo contra Dios, sino más bien para que cometamos algo contra Dios, para que pequemos contra Dios, que Satanás viene a acosarnos literalmente. Acosarnos. Y como dicen por ahí, a veces no es tanto lo duro, sino lo tupido. Viene a tentarnos de una manera, viene a tentarnos de otra, viene a tentarnos de otra. Y pareciera que ese día o esa semana en especial, las tentaciones no van a acabar. Porque ciertamente Satanás nos ha pedido para zarandearos como trigo. ¿Qué hacer? Correr al lugar de refugio, a nuestra fortaleza segura, que es Cristo. ¿No fue Jesús el que le dijo a Pedro, un hombre de Dios, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo? ¿Pero qué? Pero yo he rogado que tu fe no falte. Satanás puede pedirnos para zarandearnos como a trigo. Cristianos y cristianas, Satanás puede pedirnos y podemos sentir que ese día o esa semana en especial es una semana donde hay tribulación, por cuanto Satanás viene una y otra vez a tentarnos de una y otra forma para hacernos caer, para hacernos pecar contra Dios y nuestro prójimo. Pero amados, no olvidemos que aquel que es nuestro Salvador, aquel que es el refugio para los fatigados y cargados, aquel que es el refugio para los desamparados, también es nuestro castillo fuerte, nuestro alto refugio. ¿Por qué dice alto refugio? Porque no solamente nos da la protección de refugio, sino que está en un lugar alto, difícil de alcanzar por el enemigo. Cuando estamos en estas circunstancias, siempre recordemos, cuando estemos en estas circunstancias, siempre recordemos que Jesús es nuestro refugio seguro a donde podemos acudir. Y vengamos y clamemos a Él una y otra vez mientras dure la tentación. Mientras dure la tentación. Y yo le aseguro que usted va a obtener la victoria. ¿Que no dice Dios en su palabra, resistid al diablo y qué? Y Él huirá de vosotros. Ahora, ¿cómo le vamos a resistir? ¿En nuestras fuerzas? No. ¿A dónde está más seguro un hombre que dentro de su castillo? No hay lugar más seguro. ¿Cómo vamos a poder resistir al diablo y él huirá de vosotros? Así diciéndole, a ver diablo. Como en algunas iglesias, ¿verdad? Donde yo era invitado a predicar, que ahí en el momento de adoración decían, y ahora hermanos, decían, nos vamos a poner, dice la armadura del cristiano para vencer al diablo. Y nos vamos a poner el yelmo de la salvación. Y se ponían ahí como un yelmo. Y ahora el escudo de la fe, dice. Y ahora la espada, no sé qué, ¿verdad? Y ahora, eso es mentira. Y ahí los mirabas a todos, y ahora decía, vamos a guerrear contra el diablo. ¡Sas! ¡Sas! Y lo mirabas a todos. Yo quedaba viendo y decía, híjole, ¿cómo se está riendo el diablo? Me lo imaginaba muerto de la risa diciendo, pobres engañados. No. Para comenzar, estas personas ni cristianos eran, tristemente. Pero si una persona es verdadera cristiana, ¿puede resistir a Satanás? Claro que lo puede resistir. Adentro del castillo, dentro de la fortaleza, que es Cristo. Y estando en Cristo, clamar por ayuda al que puede y quiere ayudarle. Amén. De modo que podemos decir como el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos decir como el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vencer la tentación, puedo enfrentarme a la prueba con la seguridad que voy a salir victorioso. ¿Por qué? Porque Cristo es mi fortaleza y Él me fortalece. Amén.
otra ciudad, Ramot. Hablamos de Cades, hablamos de Siquem, hablamos de Hebrón, hablamos de Becer, que significa fortaleza. Ahora Ramot. Ramot significa alturas. Y aquí vemos a Jesús como refugio para los desanimados. Para los desanimados. A veces ves que las cosas a tu alrededor no mejoran, que tus familiares no se convierten a Dios, que las personas por las cuales estás orando no se convierten a Dios, que las personas a quienes les estás compartiendo la palabra de Dios no se convierten a Dios, y Satanás viene a tentarte a un pecado. ¿Cuál? El desánimo. Pero no olvidemos que Jesús, si somos cristianos, es el refugio a los desanimados, y Dios mismo en su palabra nos recuerda que en Cristo estamos sentados en las alturas, en lugares celestiales. ¿Sí o no? Se lo voy a leer yo aquí. Efesios capítulo 2, verso 6. Dice, vamos a leer desde el verso 5, dice: y aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí vemos a Jesús como el refugio para los pecadores. Pero ¿qué dice el verso 6? Y juntamente con Él, o sea, no solo nos dio vida juntamente con Cristo, sino que juntamente con Él, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos hizo sentar en los lugares. O sea, nos salvó, nos resucitó con Él a nueva vida y nos hizo sentar, dice, en los lugares celestiales. Cristo está hoy en el cielo, sí. Y nosotros, en virtud de esa unión con Él, por la fe en Él, es que nosotros también podemos considerarnos con Él desde ya en ese lugar. Oiga, ¿qué es lo que le da fortaleza al cristiano en la tribulación? Que en esta tierra su vida no va a durar para siempre. Que por más atribulado que esté, un día va a morir y va a partir ¿a dónde? Con el Señor, al cielo. O sea, ya está. O sea, Cristo ya en el cielo y Él tiene un lugar asegurado en el cielo. Ya sea que estés siendo atribulado por, no lo sé, persecución, o atribulado por una enfermedad terminal, una enfermedad mortal. Tú puedes ver al cristiano diciendo, sí, yo estoy enfermo y sí, me da cierto pesar el saber que voy a morir y voy a dejar a mis seres queridos. Pero hay un gozo en mi interior, y ese gozo proviene de saber que la muerte para mí va a ser ganancia. ¿Por qué? Porque a través de la muerte voy a partir para estar con aquel que está en la gloria, a quien he amado y adorado en la tierra, y ahora quiero amarle y adorar en la gloria. Amados, Jesús, al estar en el cielo y al preparar morada para nosotros en el cielo, Él se convierte en el refugio de los desanimados, porque sabemos que todo lo que pasa en esta tierra es temporal. No importa lo que sufras o por qué lo sufras, siempre y cuando sea por causa de Dios, por causa de Cristo, no por causa del pecado. Pero no importa lo que sufras o cuánto sufras, mira, un día vas a morir y vas a irte con Él. Así decía el apóstol Pablo, partir con Cristo, lo cual es mucho mejor, decía el apóstol Pablo. Amén. No olvidemos, como escribió alguien, el pecado siempre aplasta a la persona, pero Cristo nos levanta. El pecado siempre hunde, aplasta a la persona, pero Cristo nos levanta. Y un día seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y por último, Golán. Golán para muchos significa felicidad. Y aquí podemos ver a Jesús como refugio para los afligidos. Jesús como refugio para los afligidos. ¿Eso quiere decir que los cristianos no tienen aflicción? Claro que tienen. ¿Los que aman a Dios no tienen aflicción? Claro que tienen.
Y no decía el salmista, ¿por qué te abates, alma mía, y te angustias dentro de mí? ¿Que el salmista no era de Dios? Claro que era de Dios. Es más, era un hombre inspirado por Dios en el mismo momento en que estaba escribiendo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te angustias dentro de mí? Claro que el cristiano va a tener tribulación. ¿Que el apóstol Pablo no decía, atribulados en todo? Claro. ¿Pero qué decía? Mas no angustiados. ¿Por qué? Porque Jesús es refugio para los afligidos. Porque cuando un cristiano se siente atribulado, cuando un cristiano se siente afligido, entonces, ¿qué debe de hacer? Recordar que Jesús no solo fue su refugio como Salvador, sino también es su refugio en su aflicción. Y debe correr a Jesús. Y el correr a Jesús es lo que nos da gozo y paz. Como lo decía alguien, no confundamos felicidad con gozo. La felicidad depende de las circunstancias. El gozo depende ¿de quién? De Dios, de Cristo, de que estemos con Él. Y que vayamos a Él en el momento de la aflicción y Él nos dé de su paz y Él nos dé de su gozo. ¿Cómo? Al asegurarnos que todo lo que está permitiendo es para nuestro bien, al asegurarnos que tiene control de todo lo que está pasando, pero también al asegurarnos de que Él está con nosotros aún en ese momento de aflicción y que nunca nos va a dejar a dejar solos, y que así como viene la aflicción, también va a venir la solución del conflicto o del problema que nos está generando aflicción. Amén. Finalizo con una pregunta para los no convertidos. Ya sabemos que Jesús es refugio para todos los pecadores. La pregunta es, ¿usted desea que Jesús sea su refugio? ¿Usted desea que Jesús sea su refugio? No olvide lo que hemos hablado hoy. El camino está despejado. Y el único obstáculo para llegar a Cristo, la gente lo está poniendo hoy. Usted lo está poniendo. O lo ha venido poniendo. Porque de parte de Dios el camino está despejado. El camino está despejado para la salvación. Es más, ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer para que usted fuese salvo. Ya envió a su Hijo, a quien ha amado siempre y en quien se ha complacido a morir en la cruz por usted. Y no solo eso, con poder lo ha resucitado para su justificación, para que usted pueda ser declarado absuelto o inocente, para que pueda ser declarada absuelta o inocente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ir a la ciudad de refugio como el homicida, venir a Cristo como el pecador culpable, punto. Y creer que Él puede y quiere perdonarle. ¿Por qué? Porque Él es refugio para los pecadores. Pero esta decisión solo tiene que tomarla usted. La decisión de huir a la ciudad de refugio la tomaba el homicida inocente en el mismo momento que había cometido el acto. Y salía huyendo. Y lo mismo tiene que hacer usted. Usted reconoce que es pecador, que es pecadora, que está muerto espiritualmente. Y si muere en esta condición, se va a ir al infierno. Usted reconoce que ha ofendido grandemente a Dios y por cierto ya no quiere seguirle ofendiendo, ya no quiere seguirle lastimando igual que a su prójimo. Huya al lugar de refugio, huya a Jesús, venga a Jesús, venga a Jesús. Él está disponible, Él está ahí, Él está cercano, Él está con los brazos abiertos, Él está esperándole. Pero usted tiene que venir y creer que Él es refugio para los pecadores y que Él puede y quiere perdonarle. Amén. Y si usted es cristiano, no sé qué situación esté atravesando en este momento, pero yo quiero decirle que Jesús no solo fue refugio suyo cuando usted era pecador, cuando usted era una pecadora, sino que Jesús es refugio para usted si está fatigado, si está cansado, si está débil, si está cargado. Pero también Jesús es refugio para usted si se siente solo, desamparado, si siente que Satanás anda buscándole para zarandearle como a trigo. Y si usted en algún momento llega a estar desanimado por cualquier razón, pero también si llega a estar afligido y triste. Amén. Demos gracias a Dios. Señor,
Te damos gracias. Te damos gracias porque nos has dejado un refugio. 6 ciudades de refugio dejaste a los israelitas. Un Salvador como refugio nos dejaste a nosotros, pero nos es suficiente, Señor. Nos es suficiente. No necesitamos 6 ciudades de refugio teniendo un Salvador glorioso, un Salvador amoroso, un Salvador bueno y misericordioso como es el Señor Jesús. Gracias, Dios, porque en tu misericordia nos dejaste este refugio para correr a Él como pecadores, pero también para correr a Él como cristianos en cualquier momento y circunstancia de nuestra vida. Señor, ¿qué podemos decir después de todo esto? ¿Qué sería de nosotros sin Jesús, Señor? ¿Qué sería de nosotros sin Jesús? ¿Qué sería de los pecadores sin Jesús? ¿Y qué sería de los cristianos sin Jesús, Señor? Señor, que podamos entender esta verdad y podamos correr a ti, tanto los pecadores como los cristianos, para obtener refugio seguro. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Sí, verdad. Creo que la enseñanza que nos imparte el hermano Peralta es clara. Jesús es nuestro refugio, es nuestra roca y es a quien tenemos que asistir en cualquier momento de tribulación, de problema, y poner la mirada en Él siempre, porque en Él vamos a encontrar la respuesta verdadera. Podemos encontrar respuesta de un hermano, de un amigo, pero la única respuesta que puede ayudar a nuestras vidas es la respuesta que nos da el Señor Jesús cuando vamos a Él. Y la respuesta que Él nos quiere dar es: venid a mí todos los cansados, yo os haré descansar. La respuesta del Señor es que creyendo en Él somos salvos, poniendo la mirada solamente en Él. Mediten en la palabra que hoy escucharon. Sé que es de bendición porque nos hace recapacitar cuántas veces nosotros hemos puesto la mirada en otros, cuántas veces nosotros en medio de la tribulación queremos resolver las cosas a nuestra manera, pero la verdad es que solo con Jesús podemos resolver el verdadero problema que tenemos, cada uno de nosotros. Solo por medio de Él son perdonados nuestros pecados. Pasen buenas tardes, los esperamos el próximo domingo. Que Dios les bendiga y los acompañe.